Perfecto. Entonces, estamos acá. Y se fijan ustedes, yo ¿me están escuchando? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Entonces, todas las personas tienen necesidades sociales, físicas y psicológicas que deben estar satisfechas para gozar de buena salud mental. ¿M? Entonces, este tipo de ideas están basadas en estudios sobre psicología, economía, conducta humana, etcétera. Y nosotros como asesores familiares, pastores, consejeros, tenemos que aprender a reconocer que todas estas necesidades están presentes en la conducta humana y saber cuáles son aquellas más urgentes, las que tienen que ver con cuestiones fisiológicas, ¿verdad? Físicas, también tenemos que aprender a reconocerlas. Ok, la número 2, la número 3 y la número 4 en las presuposiciones se van a dar cuenta ustedes que versan de lo mismo. Cada persona es un ser único, ¿cierto? En todos los sentidos, aunque los seres humanos compartimos una naturaleza especial, ¿cierto? Somos todos seres distintos, diferentes, ¿m? Que somos educados en ambientes distintos, tenemos una genética diferente. Entonces, cada persona es un mundo. En ese sentido, cada persona es un ser único. Tenemos que aprender nosotros a no estereotipar a las personas, sino enfrentarlos como lo que son, personas completamente distintas los unos de los otros. Y todo proceder o conducta humana tiene un propósito o meta. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cada persona es un ser único. Entonces, las personas tienen sus aspiraciones, tienen sus sueños, tienen sus deseos, tienen sus propias frustraciones, tienen sus propias experiencias, tienen sus éxitos, tienen sus derrotas. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer esos elementos. ¿Y cómo podemos? Bueno, porque los sentimientos nos dan indicios en cuanto a los problemas humanos. Lo que la gente expresa de sus sentimientos de bienestar, como aquellos sentimientos que son de frustración, uno logra reconocer los problemas que hay en la naturaleza de la persona y la intensidad de las necesidades que tiene. Bueno, todos tienen la misma necesidad, la misma intensidad. Algunos necesitan más amor que otros, ¿m? Otros necesitan más atención que otras personas. Todas las personas son un mundo aparte y hay que reconocerlos como tales, ¿ah? Si se fijan ustedes en estas otras dos presuposiciones, la 4 y la 5, también tienen mucho que ver, las dos. La vida y la personalidad de una persona consta de todos sus componentes. Cada persona es parte de su medio ambiente, sí. La vida y la personalidad de una persona consta de todos sus componentes. Sí, sus componentes mentales, sus componentes espirituales, sus experiencias. Y cada persona también es parte de lo que decíamos nosotros, de la vida que les ha tocado. Sus padres, su familia, las condiciones económicas, las condiciones culturales, las condicionantes educacionales. Entonces, hay que aprender a reconocer a las personas en ese contexto. Esta tercera también es interesante y es solo la necesitamos recordar porque estudiamos nosotros el ciclo vital de la familia. La vida de una persona consta de progresivas etapas de desarrollo. Entonces, las problemáticas de las personas que vamos a aconsejar están inmersas en ese proceso de desarrollo progresivo del ciclo vital de la persona humana, como hay un ciclo vital de la familia, hay un ciclo vital de la persona humana también, ¿cierto? Que se reconocen incluso estos cambios de foja en crisis que están bien desarrolladas como nos explicaba el hermano Pablo Hofer en el capítulo 1. Hay una crisis muy fuerte marcada desde la niñez a la adolescencia, hay una etapa muy marcada de cuando uno deja de ser adolescente y pasa a ser adulto, la etapa de la menopausia en la mujer, la andropausia en el hombre, la etapa de la adultez mayor, son etapas de crisis. Crisis, utilizamos esta palabra no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido llano. Una crisis es una oportunidad para madurar, para crecer, para avanzar. 7. El concepto de sí mismo de una persona es importantísimo en cuanto a adaptarse a situaciones y a otras personas y para mantener la salud mental. O sea, si uno tiene una alta valoración de su persona, como tiene una baja valoración de su persona, va a incidir en la manera en que nosotros nos vamos relacionando con otras personas y, por supuesto, en la salud mental.
8, la conducta y las actitudes se aprenden y se desaprenden. Es otra cosa interesante. O sea, nosotros no podemos eh, pensar que hay gente que nunca va a cambiar, no necesariamente, porque todas las personas aprenden y también desaprenden. Entonces, esa es una presuposición básica a la hora de trabajar con las personas. Siempre hay esperanza que las personas, así como han aprendido una mala conducta, también la pueden desaprender para iniciar una conducta nueva. ¿M? Esto tiene que ver con los hábitos que nosotros vamos desarrollando. Un hábito, hemos comentado en otras clases, que se desarrolla más o menos ¿en cuánto tiempo? ¿Saben ustedes? ¿Cuánto tiempo demora en crearse un hábito? 21 días, 21 aprox. días. 21 días como mínimo. Yo leí, bueno, puede ser, ¿ah? Yo leí por ahí que si uno hace 40 veces algo, entonces uno adquiere un hábito. Puede ser 21, ¿ah? Puede ser menos. Yo creo que soy más porfiado, yo creo que voy a necesitar de 40 para arriba, pero se demora eso uno en aprender y desaprender algo. Por ejemplo, si uno quisiera, yo siempre he querido convertirme en un buen deportista. No logro, ¿ah? La verdad, las cosas. Pero si yo quisiera convertirme en un buen deportista, los psicólogos consideran que uno debería hacer deporte 40 veces seguida. O sea, si uno adquiere una regularidad de 40 veces, entonces tú te conviertes en un deportista. Entonces, es muy difícil, po. La pastora Urdiana dice 21 días, puede ser. Yo creo que ya con 21 días que uno repite algo, ya como que uno ya se habitúa, ¿cierto? Pero si uno lo hace 30, 40 veces, probablemente uno va a generar un hábito muy permanente, muy constante en uno, ¿ah? Si uno quiere dejar de comer alimentos que hacen daño y empezar a ocuparse de la salud, hacerlo 40 veces. Aprender es posible, desaprender también es posible. Entonces, tenemos que tener fe cuando asesoramos a las personas y no caer en ese juego que es diabólico de esta persona nunca va a cambiar, esta persona nunca va a cambiar. Si la persona tiene el interés y da el paso para ser asesorado, para que le aconsejen, entonces es posible que aún desaprenda cosas y hábitos que están mal desarrollado en su vida para dar lugar a la creación de nuevos hábitos, ¿ah? Y un elemento último en estas presuposiciones básicas de la consejería tiene que ver con el amor. ¿M? Está bien expresado aquí, que debe ser parte fundamental para nuestro quehacer como consejero. El verdadero amor tiene poder transformador. O sea, nosotros contamos con una fuerza que no tiene ningún psicólogo. ¿M? Nosotros amamos a las personas que aconsejamos. Nosotros amamos a las personas que van a la iglesia. Por eso les servimos, por eso somos líderes, somos pastores. Y cuando se ama con intensidad, con verdad, el amor tiene poder de transformar. No olviden ustedes que el amor santifica todas las acciones. Quiero contarles a ustedes una experiencia, a lo mejor alguno la ha escuchado, pero eh, el amor puede cambiar todas las cosas. Fíjense que a mí me tocó atender un caso, y también yo creo que calza mucho este ejemplo para un punto que se va a tratar al final de esta clase, que tiene que ver con las limitaciones, ¿no? Con el reconocer hasta dónde está nuestro límite como consejero. Hay cuestiones que nosotros no vamos a poder atender. Por más que usted hable del Espíritu Santo, que eso nos va a ayudar, una habilidad importante del consejero es aprender a reconocer hasta dónde uno puede llegar para dar paso, ya sea a pastores o pastoras que tienen más experiencia que nosotros, o a gente que necesita alguna medicación, o personas que necesitan un psiquiatra, personas que son especialistas. Sí, es una habilidad de madurez del que asesora. ¿Vamos? Entonces, fíjese que eso a mí me quedó muy marcado cuando yo estudié por primera vez esta materia, la estudié dos veces, estuve en este mismo libro, con el hermano, una fue con el hermano Pablo Hofer, que creó el libro, y la otra la estudié con el doctor, el profesor David Miranda. Y me quedó tan metido este libro en mi pastoral que recuerdo que yo llegué como pastor a la iglesia Bethesda de Concepción. Ahí comencé a pastorear yo. Una iglesia de clase media alta, bien bonita, bien ubicada, con mucha gente de clase media, de Concepción. Y, y recuerdo que una de las cosas más fuertes que enfrenté ahí en esa iglesia, empecé a trabajar con jóvenes, que era mi especialidad, a enseñar la Biblia, hicimos que ser un grupo re bonito, todo fantástico. Pero llegó una persona
en una ocasión que venía con con un pastor pentecostal y su esposa. Habíamos un equipo, el pastor Osvaldo Roncoso me ungió a mi pastor, a mí me habían enviado a pastorear ahí desde el seminario, ¿ya? Y comencé a hacer mi trabajo, el pastor estaba muy contento conmigo, el pastor Osvaldo, porque yo era un pastor, por así decirlo, educado en seminario, entonces lo ayudé harto en la predicación, en la elaboración de programas, en la escuela dominical, fue una ayuda buena para él. Pero él también tenía otros pastores y tenía un equipo. Tenía un pastor anglicano con su esposa que habían llegado a la iglesia anglicana y los tenía en el equipo. Y tenía un par de pastores pentecostales que venían de la iglesia de Aposento Alto, con bastante experiencia en iglesia, habían tenido sus dificultades. Él los recibió acá y eran parte del equipo. Y tenía un par de diáconos que se estaban preparando para ser pastores además. La iglesia Bethesda en aquel entonces, eh, en el chat me dicen que se escucha mal, ¿no? Ah, entonces debe ser el internet, por los temas de lluvia y todo eso, algunos pueden tener mala recepción. Bueno, voy a continuar adelante hablando un poquito más fuerte. Entonces, la iglesia de Bethesda estaba viviendo un tiempo de avivamiento muy grande, muy fuerte. Yo recuerdo en esa época nuestras reuniones de jóvenes se llenaban los días domingos, los cultos, hacíamos eventos los días sábados y les prometo, hermano, o sea, la iglesia repleta y afuera el patio de la iglesia, la gente escuchaba el sermón mientras abríamos las ventanas nosotros. Teníamos que abrir las ventanas para que la gente que estaba de pie afuera mirara hacia adentro participar del culto, lleno, repleto. Es un movimiento tremendo. Y el pastor siempre estaba creando líderes, ungiendo pastores y todo eso. Y tenía estos personajes, estos hermanos. Y resulta que los pastores pentecostales, muy lindos ellos, por cierto, llegaron donde mí y me dicen, Luciano, te queremos presentar a una persona X, nombre tanto, su apellido. Pero, pero yo le digo, ¿por qué me lo van a presentar a mí? Porque si él no es del grupo de jóvenes, le dije, yo tienen que hablar con el pastor principal. Yo estoy atendiendo a los jóvenes. Yo siempre muy disciplinado ahí en las cosas que me encomendaba por mi mente también pentecostal, del tema de la autoridad. Si el pastor dice una cosa, no hacemos otra, ¿no? Entonces, para no pasar a llevar las autoridades y todo eso. Entonces, él me dice, no, lo que pasa es que aquí no lo entienden, porque como tú tuviste experiencia pentecostal, vienes de la iglesia pentecostal, a lo mejor tú vas a entender esto, pero acá no lo entienden en esta iglesia. Y dije, pero ¿por qué no lo van a entender acá si la iglesia Bethesda es una iglesia espiritual? No, pero es que no es pentecostal, entonces eh, estaba complicado este pastor. El asunto es que me lo presentan al hermano y el hermano me empieza a contar su experiencia espiritual. Y más o menos como a los 2 minutos que este hermano me está contando su experiencia espiritual, yo discierno en mi corazón, en mi espíritu, y por mi conocimiento sobre esta materia que estamos estudiando, empezando a estudiar, y otras que habíamos tenido en el seminario, y yo le digo a la persona, le pregunté, delante del Señor, le dije esto, le dije, hermano, le digo yo, ¿qué medicamento está tomando? Y me cambia la voz y dice, no estoy tomándome los medicamentos. Porque me estaba contando una experiencia con el espíritu, que había tenido una visión, ya había visto un Cristo. Yo le dije, ¿qué medicamento está tomando? Y me dice, dejé de tomar mis medicamentos, dice, porque el Señor me va a sanar. Bueno, cuento corto, el hermano tenía una esquizofrenia de un grado elevado y unas cuestiones que ustedes van a aprender en este libro, y yo les digo al tiro que el 90% de la gente que va al manicomio han tenido experiencias muy similares a las que tenemos los pentecostales, muy similares. Casi todas son de mesianismo, son de encuentros especiales que ellos tienen con el ser superior, con luces, con manifestaciones, etcétera, pero que su conducta comienza a rayar en ciertos elementos que son fuera de lo normal, ¿ah? Y tienden a no obedecer a nadie, porque la visión que ellos tienen o la experiencia que ellos tienen está por encima de cualquier pastor, consejo, predicación, porque la experiencia es tan grande para ellos que invalidan lo otro. Entonces, aquí yo vi una falla en los pastores lindos que me lo trajeron, que confundieron una situación espiritual con algo que era una enfermedad esquizofrénica.
No voy a contarle ahora, porque tal vez en otro momento del libro les voy a contar algunas experiencias que tuve con él, en especial durante más o menos un año y medio. Horrible que vivió la iglesia con la presencia de este hermano esquizofrénico, que necesitaba tratamiento. Pero de esta historia que voy a ir comentándole en otro momento a ustedes para ir aprendiendo sobre estos elementos de consejería, lo que quiero rescatar es que en un momento final de que ya él dejó de ir a la iglesia porque él necesitaba ver un psiquiatra y probablemente ir al psiquiátrico, ¿m? Porque estaba en un problema ya grave de causar daño a otras personas y causarse daño a sí mismo, que empezó a ir a las reuniones con un palo grande, porque tenía delirios de persecución. En un día lo encontró esta misma pareja que me lo llevó, que ya entendieron después que era esquizofrénico, lo encuentran corriendo contra el tránsito en el puente de San Pedro y detienen su vehículo, el pastor con la pastora, y lo toman a él y lo suben arriba del vehículo, lo llevan a la iglesia y se desarrolla una cosa, pero de pelos, cuando estuvimos orando por él 2 horas dando vueltas, persiguiéndolo en la iglesia, y el tipo tomaba la Biblia y la tiraba lejos y toda la cosa, y había un grupo de los pastores que pensaban que estaba endemoniado y querían sacarle el espíritu, y habíamos otro grupo que seguía mi idea y que decíamos, hay que llevarlo a un especialista y tiene que tomarse sus medicamentos para estabilizarlo. Entonces, una pugna y logró dividirnos a los pastores. La situación, el diablo estaba detrás, por supuesto, ¿no? Dividirnos a nosotros entre los que se sentían muy espirituales, que había que liberarlo, y entre aquellos que pensábamos que él era una persona que estaba enferma. ¿M? Sin duda, una persona enferma de esquizofrenia, el diablo también se aprovecha, eso, ni que duda. Pero lo primero que había que hacer, y lo que enseña este libro, es que uno tiene que conocer sus limitaciones. El buen pastor conoce sus limitaciones, no tiene vergüenza, es decir, hay personas que pueden ayudar mejor que yo. ¿Me entiendes o no? Y eso no es que uno no dependa del Espíritu Santo, no. Entonces, bueno, a él lo estabilizaron, él volvió a sus medicamentos, recayó a los meses, volvió a desaparecer, se perdió en unos cerros por ahí, creo. Y luego volvió a medicarse. Y el problema de la esquizofrenia, mis queridos hermanos pastores, es un problema que va avanzando, no retrocede. A menos que el Señor haga un milagro. Si está en los planes del Señor hacer un milagro, claro, puede sanar a una persona, pero lo normal en una persona esquizofrénica es que hay un deterioro en la mente. La próxima clase yo voy a ayudarlo a ustedes, vamos a salir un poquito del capítulo y vamos a estudiar del mismo libro de Enciclopedia de Problemas Psicológicos, vamos a estudiar los trastornos causados por daño de la función del tejido cerebral asociados a la misma. O sea, en la próxima clase vamos a mirar los problemas de afasia, la epilepsia, la lesión cerebral, el mongolismo, la parálisis cerebral, etcétera. No lo vamos a aprender como un neurólogo, pero nosotros por lo menos vamos a aprender a reconocer estas cosas, a saber que existen, ¿ya? Este tipo de problemas. Hay algunos elementos que nos ayudan a reconocer la deficiencia mental, que es una cosa que debe conocer un consejero. ¿M? Esto a mí me ayudó mucho, ¿ah? Algunos alumnos arrancaban de la clase del hermano Pablo Hoff, pero yo creo que ayuda mucho. ¿Ah? A mí me ayudó mucho. No se convierte uno en un médico, pero uno logra reconocer cuál es el límite de uno. Entonces, yo estaba clarito como alumno, había tomado 2 veces este curso y dije, no, esto no es demonio ni es una cosa que pueda atender yo. Entonces yo le decía al pastor, pastor, hay que hablarle al psiquiatra que lo está atendiendo. Y por último, ubiquemos un psiquiatra cristiano, nosotros teníamos psiquiatras evangélicos conocidos, ubiquémoslo y a ver cómo nos ayuda el psiquiatra cristiano para ver qué medicamentos lo pueden estabilizar, porque yo sabía que en el cerebro de una persona esquizofrénica, cada crisis va deteriorando el cerebro. Así es. Por eso que las personas que tienen problemas esquizofrénicos duran menos tiempo y se envejecen más rápido, porque el cerebro se envejece más rápido. Entonces, no estoy diciéndoles que yo no creo en los milagros, pero yo no tengo en mis manos hacer milagros. Los milagros los puede hacer el Señor nomás. Entonces yo tengo que tener fe, tengo que orar por un milagro, pero al mismo tiempo tengo que actuar con responsabilidad de consejero. ¿Me explico, no? ¿Sí?
Entonces, bueno, hablando de que uno de los elementos interesantes de las presuposiciones de la consejería, el último que estamos analizando nosotros es que el amor puede transformar todas las cosas. Fíjense que en esa noche, tarde, noche horrible, que estoy morando por él, uno estaban ahí que se tiraban encima para sacarle el demonio y otros que decíamos, por favor, llamemos luego un psiquiatra que lo ayude. Pasó algo interesante, no hubo manera, no había manera de controlarlo. Y esta pareja, que lo quería, porque realmente lo querían a él, y me lo llevaron, yo vi un acto de amor tremendo en la pastora, Rebeca se llama ella. Rebeca, en un momento en que él no respondía a nada, estaba agresivo, en un momento me acuerdo que es chiquitita ella, se tira al cuello de él, que es un acto de valentía gigante, porque este hombre tiene una fuerza distinta, ¿no? Se tira al cuello de él y lo abraza y le dice, te amo, le dice, te quiero, le dice. Y se lo dijo de verdad, y estaba llorando te amo, hijo, te amo, te amo. Y el Señor te ama, hijo, te amo. El hombre cayó de rodillas al suelo, por el solo acto de amor de ella. Te amo, le dijo, te quiero, le dijo por su nombre. Y no solamente te amo yo, te ama el Señor, por favor. Mira el amor que te tenemos. Y el hombre cae al suelo y oramos por él, lo tratamos de tranquilizar. Ella le hacía cariño, lo llevaron a la ducha, le dieron una ducha en la iglesia, lo vistieron y él decidió ir al médico. Algunos que estaban ahí conmigo dijeron, el Señor lo liberó, salió el demonio de él. Yo soy re malo para esas discusiones, porque a mí no me gusta discutir esas cosas. Yo simplemente doy mi punto de vista y si hay otros puntos de vista, los respeto, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que esa debe ser una actitud sana de un ministro, porque no todos vamos a pensar igual. Entonces, yo recuerdo que cuando dijeron, no, se liberó el demonio, me acuerdo que justo cuando dicen eso, yo lo miro que va saliendo él y se da vuelta el hombre enfermo y me mira con una cara así, bro. Yo como que vi el demonio, así como que parece que hubiese dicho, viene otro capítulo, ¿entiendes? Y efectivamente, continuó esto continuó por más de un año. Y fue en medio de un avivamiento, que es una cosa interesante, porque también yo he aprendido en mi vida cristiana que la mayor cantidad de problemas mentales, psicológicos y de esta índole espiritual pasan en aquellas iglesias que están en avivamiento. Es una cosa muy rara. Donde hay más avivamiento y más se parece que hay cosas que vienen a entorpecer, a poner cosas extrañas, confusiones, porque finalmente el espíritu del demonio lo que trata de hacer es confundirnos y ponernos en contra siempre, a los unos respecto de los otros. Pero esa presuposición, la final que estamos viendo acá, es muy importante, mis queridos hermanos. Hemos visto varias, las vamos a volver a repetir, fíjense así rápidamente. Acá, ¿cierto? Decíamos nosotros, presuposiciones, perdón, acá, psicológicas acerca de la conducta y necesidades humanas. Todas las personas tienen necesidades sociales, físicas y psicológicas. Tarea para la casa, la pirámide de Maslow, ¿cierto? Ya. Tenemos que aprender a reconocer que las personas tienen necesidades físicas, fisiológicas, sociales, psicológicas. Las psicológicas están las espirituales y las emocionales. Cada persona es un ser único. Todo proceder o conducta humana tiene un propósito o meta. ¿Ah? Las personas no hacen las cosas por hacerlas, tienen motivaciones, que aprender a reconocerlas. Los sentimientos dan indicios en cuanto a los problemas humanos y la naturaleza y la intensidad de las necesidades. O sea, en los sentimientos que expresan las personas podemos reconocer su problema y el nivel de su problema. La vida y la personalidad de una persona consta de todos sus componentes, la de su experiencia, su aspecto físico, su vida, su herencia genética, etcétera. Cada persona es parte de su medio ambiente. Es otra cosa también que hemos aprendido. O sea, gran parte de lo que somos está influenciado por la casa en la que nacimos, los papás que tuvimos, las experiencias del pasado, el nivel de conocimiento, nuestra educación, todos esos elementos, la alimentación. Somos, somos todo eso nosotros. 6. La vida de una persona consta de progresivas etapas de desarrollo. Aquí nosotros estudiamos el ciclo vital de la persona y el ciclo vital de la familia, lo hemos estudiado ya. La persona va creciendo, va quemando etapas y hay crisis en la vida de una persona, en todas.
¿Cuál? La reconocemos en el primer capítulo, ¿cierto? La crisis más grande de la niñez a la adolescencia. La siguiente, de la adolescencia a la adultez. Luego, en la adultez, la menopausia y la andropausia del hombre. Y luego, de la adultez a la adultez mayor, hay otra crisis. Crisis como oportunidades de desarrollo. Siete, el concepto de sí mismo de una persona es importantísimo en cuanto a adaptarse a situaciones y otras personas para mantener la salud mental, ¿cierto? Entonces, el concepto que desarrollamos de nosotros mismos es importante para la salud mental. Ocho, la conducta y las actitudes se aprenden y se desaprenden. O sea, tenemos que tener paciencia, fe. Las personas pueden cambiar. Así como aprenden, desaprenden y pueden desarrollarse nuevos hábitos que lleven a la salud mental. Y este último, el que estábamos tratando ahora, a raíz de esta experiencia. El verdadero amor tiene poder transformador. Esa es una presuposición que es de tremenda relevancia para aquellas personas que somos consejeros cristianos. Pues nosotros no somos consejeros psicológicos nomás, no. Nosotros somos consejeros cristianos, evangélicos. Por tanto, una presuposición muy importante para nosotros es que el verdadero amor tiene poder transformador. Por eso, nuestra consejería puede tener mucha más efectividad que incluso un psicólogo por el solo amor con el que nosotros actuamos a la hora de aconsejar a las personas. ¿Ya? Ok, vamos adelante entonces. ¿Eh? Las metas al asesorar. Vamos a ir viéndolas rapidito. ¿Eh? ¿Qué es lo que queremos nosotros conseguir cuando asesoramos a las personas? Uno, lo más importante, disminuir emociones que son destructivas, autodestructivas y destructivas para otras personas. Cuando aconsejamos a una persona, tenemos que invalidar esas emociones de destrucción que traen las personas. ¿Cuáles? La ansiedad, la hostilidad, el enojo, la angustia, de modo que la persona invierta la energía que tiene en solucionar su problema. Porque las personas tienen la capacidad de solucionar sus propios problemas, lo hemos dicho en otras oportunidades. Todos nosotros podemos resolver nuestros problemas. Dios no pone pruebas en el camino que nosotros no podamos resolver, porque juntamente con la prueba, dice la Biblia que el Señor pone la salida. El tema es, ¿cómo nosotros ayudamos a que las personas encuentren la salida? Bueno, que la energía que ellos tienen para resolver los problemas la ocupen en solucionarlo y no en la hostilidad, en el enojo, en la ansiedad, la conmiseración, la autodestrucción o el deseo destructivo a través de la venganza. Esa es una meta nuestra, disminuir las emociones destructivas. ¿Ya? Dos, hacer que el asesorado vea con objetividad su problema y utilice sus propias fuerzas y los recursos espirituales que Dios les provee. ¿De qué andaría más cerca? ¿De cuál de las dos metas, de las dos formas de consejería que hemos conocido, andaría más cerca de esto? De las dos, No directiva. de la no directiva. Muy bien. O sea que tenemos que intentar que las personas sean autovalentes para solucionar sus problemas, que usen la fuerza que ellos tienen y la fuerza que les provee el Señor. Que ellos vean con objetividad su problema. Tres, lograr que la persona se entienda a sí mismo crecientemente y se valore a sí mismo y reconozca que es una persona que puede salir adelante de sus propios problemas, que se entienda a sí mismo, qué es lo que le está pasando. ¿M? Aquí quiero detenerme un poquito, así se nos va todo el tiempo, no importa si vamos a ir lento. Les voy a colocar un pequeño ejemplo. ¿Quién ha vivido alguna vez de ustedes una crisis de pánico? ¿Alguno de ustedes ha vivido una crisis de pánico? ¿Sí? Daniel, Max, Mirita, Yo, muy pastor, bien. Cada uno de ustedes, yo, ¿verdad? Son fregadas las crisis de pánico. La crisis de pánico es la antecesora de una depresión. Si no se manejan bien, las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, pueden conducir a una depresión. El estado de depresión es un estado de ensimismamiento. ¿Ah? El estado de una persona depresiva es muy parecido a... nos quedan 10 minutos, pero vamos a hacer otra, nos queda otro más. Vamos a hacer otro zoom más. El estado de depresión es muy parecido al efecto que vive una persona que está drogada con marihuana.
Yo sé que ustedes, mis queridos santos de Dios, jamás han experimentado con la hierba, con la marihuana. Pues yo fui joven en alguna oportunidad y descarriado, sí, tuve mucho tiempo. Por ahí Daniel también y conoció la marihuana. La marihuana lo que hace es que te mete en un mundo interior. Por eso que las personas que se drogan con esa droga en particular pueden concentrarse en una sola cosa y ser muy productivos en una cosa, solo en una, se concentran en una, súper bien, pero pierden el foco de todo lo demás. Entonces como que es como si te metieran dentro de un cajón, estás adentro, y tú te das cuenta que hay un mundo que está fuera de ti, completo. Es muy fregado si uno no maneja bien eso. Por eso las personas que se drogan con esa sustancia, el tetrahidrocarabinol, así se llama la sustancia tóxica, alucinógena que tiene, lo que provoca es, es que cuando se desesperan por estar fuera del mundo, sentirse tan ensimismados, les da una especie de ataque que eh, le llaman pálida. Las personas empiezan a sentir ansiedad interna, que no saben lo que les está pasando, que es como miedo, sudoración fría, y explotan en desmayos, ciertos vómitos y cosas así. Y que no tiene, fíjese que no tiene ninguna explicación fisiológica. Ninguna persona se muere por estar intoxicado con marihuana. Es lo que le pasa es el terror que le provoca cuando está tan ensimismado. Bueno, la depresión es parecida. Es un estado del que las personas no pueden salir, no pueden volver, es como una persona que quiere salir del agua, volver a respirar. Esa es la sensación, muy horrible. La etapa anterior es la crisis de pánico. Es la crisis de pánico. Bueno, en la crisis de pánico uno empieza a tener miedo de que se va a morir, de que se va a enfermar, de que te pueden matar o de que tú puedes tener cosas, hacer cosas destructivas con los demás. Empiezas a tener pensamiento doble, empiezas a tener otros pensamientos que no pueden manejar, muy complicados. Personas que no logran manejar, algunas se suicidan. ¿Entiendes? Por eso que la crisis de pánico tiene como primera manifestación que la persona que está con crisis de pánico se levanta de donde está, quiere escapar. Esa es la primera prueba de que una persona está con crisis de pánico. Estás sentado, te viene la crisis de pánico y tú no sabes qué te pasa y quieres escapar. Parece que tiene una sensación de que te van a atrapar en algo. Algo psicológico te va a atrapar. Es muy fregado, es muy fregado. Da por múltiples situaciones. Falta de manejo del estrés, cansancio, problemas químicos en el cerebro, falta de minerales, vitaminas, sueño, tranquilidad, son montones de cuestiones. ¿Vamos? Entonces, pero fíjense que la mejor manera para enfrentar una crisis de pánico es saber que estás viviendo una crisis de pánico. Porque el problema mayor de la crisis de pánico es que no sabes lo que te está pasando. Piensas que te estás volviendo loco, que perdiste control de tu mente, que vas a hacer cosas malas. Y cuando tú estudias la crisis de pánico, por ejemplo, aprendes que no vas a hacer nada malo. Nadie hace nada malo cuando está con una crisis de pánico, que no pierdes el control realmente. Es miedo a perder el control. Cuando una persona sabe que está viviendo una crisis de pánico, entonces uno ha entrado en el primer proceso de control de la crisis. Tiene miedo, terror, pero dice, "Ah, pero yo lo que tengo es una crisis de pánico". Se empieza a tomar acciones, como respirar profundo, tomar aire, orar, echar de mano de las, digamos, de las herramientas espirituales que el Señor te da, orar al Señor, clamar a su nombre, repetir versículos bíblicos, y tú empiezas a darte cuenta, a tomar control nuevamente de ti mismo. Pero si no sabes lo que te está pasando, es muy fregado. Yo tuve una crisis de pánico a fin del año 2008 y fue terrible, fue terrible. Me dio en la casa, la situación se me repitió, es igual que un terremoto, vienen después réplicas y son cada vez menores. Me dio conduciendo el auto, miedo de que iba a chocar el auto, no, es horrible. Pero ¿sabes lo que me ayudó? A mí me ayudó todo esto, porque yo había estudiado antes. Y dije, esto se parece a una crisis de pánico, es más o menos parecido a lo que el profesor me enseñó. Y empecé a investigar, me empecé a alimentar mejor, empecé a hacer deporte, a dormir más, a levantarme más temprano, a leer más la Biblia, a buscar al Señor.
y a investigar, sobre todo a investigar cómo se manifestaba la crisis de pánico, por qué pasaban, qué ocurría, me empecé a alimentar de manera distinta. Entonces, lo que trato de decirle a ustedes que es lo que dice acá, lo que estamos estudiando, ¿ya? Una meta del que aconseja es lograr que la persona se entienda a sí misma cada vez más y se valore. Entonces, pasa en cuestiones tan sencillas como en cuestiones que son delicadas, como una crisis de pánico. Una meta del que asesora es lograr que en la crisis, las situaciones que le están pasando a las personas, ellas se conozcan, entiendan lo que les está pasando. Una persona, por ejemplo, que tiene problemas con su identidad, una persona que siente que le gustan las personas del mismo sexo, es mejor que sepa que tiene esa tendencia, que tiene esa crisis, a que luche con ella y diga que no existe. Es mejor que sepa que sí es un pecado, que a Dios le desagrada, pero que va a luchar contra eso y que puede vencerlo. Como aquella persona que tiene la inclinación adúltera, a apelar a las demás personas, la que tiene inclinación a robar o a hacer otras cosas que al Señor le desagradan. Si una persona que tiene problemas de identidad, por ejemplo, decirle que el Señor le sigue amando, que el Señor le hizo para su honra y gloria, ya le tranquiliza. Y que tiene una lucha y que va a tener una lucha, pero que puede vencer, es mucho mejor que la niegue a sí mismo. No es aceptación, no, sino reconocimiento de una lucha que tiene. Conocerse a sí mismo como una persona que tiene problemas de adulterio, que le gusta tener relaciones más allá de lo que está permitido, saber que tiene esa lucha, es bastante mejor, conocerse a sí mismo y cómo puede enfrentar esas situaciones. Esa es una de las metas del que asesora, ayudar a que las personas se conozcan a sí mismas. Interesante, ¿no? Esto se va en cualquier momento, pero les mando el link y enseguida. Vamos a tener 4 hoy día, alcanzamos todavía. ¿M? No alcanzo una más. Entonces, a ver si alcanzamos todavía. Mejorar las relaciones interpersonales del asesorado, enseñándole a enfrentar su culpa, parecida a la 4, ¿ah? Que es disposición de aceptar sus responsabilidades sin excusa. Este es un tema muy importante. ¿Mm? Y va con la número 6, ayudar a la persona a cambiar su actitud o su norma de valor y luego cambiar su conducta. Es un poco lo que nos pasa a nosotros con las personas que han caído a prisión. Es el elemento central de por qué la iglesia tiene éxito en la rehabilitación y la reinserción de las personas que han caído a la cárcel, sobre todo en Chile, es porque el trabajo de los capellanes y los pastores al interior de las cárceles está centrado en el reconocimiento de su responsabilidad de lo que le está pasando. Y es por eso que el Estado no rehabilita a estas personas. Porque siempre el Estado es como, la culpa también es del Estado, es que no tenía una casa buena, es que no tuvo oportunidades, es que la culpa es de los demás, entonces de los poderosos. El Evangelio no es así. El Evangelio parte al revés, dice, si tú estás aquí en esta situación, tú tienes una responsabilidad en eso. Es el elemento fundamental de la asesoría cristiana, el llevar a las personas a reconocer que son parte esencial de las malas cosas que le están ocurriendo, que son responsables de lo que le está ocurriendo. Es un tema que también deben reafirmar los pastores en la hora de la predicación. Yo siempre le digo a los hermanos, aunque usted se enoje conmigo, cuando a ti te pasan cosas malas, tú tienes mucha responsabilidad de las cosas malas que te pasan a ti. Aunque ellos digan, no, pero es que no, es que es la hermana Juanita, el hermano Carlito, es que mi mamá, es que mi papá, es que son las situaciones de vida, es que son... No. La primera responsabilidad de nuestros problemas somos nosotros mismos. Son nuestras malas decisiones. Entonces, una meta importante del asesor es cambiar la norma de vida, el pensamiento, y centrarlo en las responsabilidades individuales. Cuando una persona se responsabiliza de sus propios errores y sus caídas, está en el momento de comenzar a crecer como persona, que es más o menos lo que le pasó al hijo pródigo en su experiencia. No sé si ustedes vieron